Esta obra le pertenece al autor Edgar Allan Poe, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos visto ya creo que anteriormente con ustedes, vimos acerca de él, hablamos acerca de él, no recuerdo si fue con ustedes o fue con otro salón, pero como les vengo a decir, esto pertenece al romanticismo. Creo que recién con ustedes voy a ver romanticismo, ¿no? Ya, entonces pertenece al movimiento literario del romanticismo. ¿En qué se caracterizaba el romanticismo? Prácticamente ellos buscaban la libertad creadora, o sea, no ceñirse a un grupo de patrones establecidos por la mayoría, ¿no? Y más que todo, dejar fluir su libertad, su imaginación. Eso es lo que buscaba el romanticismo en sus autores y en la forma de vida de esa época, ¿no? Entonces se creó un nuevo género dentro del romanticismo, porque el romanticismo no necesariamente significa crear novelas románticas, ¿no? Novelas de amor, de tragedia, de que lo abandonó, que lo dejó, que fueron felices para siempre. No necesariamente significa eso romanticismo. Pueden tocar esos temas, sí, nadie ha dicho que no, pero lo importante dentro de este movimiento literario es la libertad que tienen las personas para expresar sus ideas. Ya no van a ceñirse a patrones de criticar tu forma de ser, como en el neoclasicismo, criticar las malas costumbres de la sociedad, sino que aquí van a tener libertad para explorar todos esos mundos, ¿no? Todos esos vicios, para explorar todas las cosas que tiene el personaje y todo ello, ¿no? O sea, aquí no van a criticar eso, sino van a resaltar la nueva forma de crear. Por eso Edgar Allan Poe se encuentra dentro del romanticismo, ya que él creó una nueva forma de hacer literatura. Él colocó dentro del plano de las obras cuentos de terror que no se habían visto antes, ¿no? O sea, si bien es cierto, de repente han habido antes cuentos de terror, pero no se llamaban así tal cual, como cuentos de terror o dentro de ese género, que tengan su propio género o su propia especie, ¿no? En todo caso. Y también novelas detectivescas, ¿no? Tipo policial, de investigación de crímenes y todo ello. Entonces, esa vendría a ser la nueva forma de contar historias dentro del romanticismo, ¿no? Dentro de este movimiento literario. El romanticismo es un movimiento literario donde dotado de una gran fuerza narrativa, o sea, la mayoría escribía utilizaba el género narrativo dentro del romanticismo. Claro, han habido obras dramáticas y poesía y todo ello, ¿no? Pero lo que más priorizaba en todo caso vendría a ser el género narrativo. El romanticismo es un movimiento literario dotado de gran fuerza narrativa en búsqueda de la permanente libertad. El tema amoroso de la muerte, y bueno, el tema amoroso que obviamente, ¿no? Y el de la muerte son recurrentes en las obras y poemas de los representantes de este movimiento. El romanticismo surge en Alemania. En Alemania dio sus orígenes, así como el neoclasicismo en Francia, el romanticismo ya se inició en Alemania y obviamente con el tiempo se va a extender a diferentes países. Con el poeta Johann Wolfgang von Goethe y se extendió por Inglaterra, Francia, España y fue casi inevitable que arribara a los Estados Unidos, donde el maestro del relato del terror, Edgar Allan Poe, fue su mayor exponente. ¿De acuerdo? Así que ya sabes que romanticismo no solamente significa la parte romántica del cuento, ¿no? O de la obra, o como quieras llamarlo, sino que permitía crear nuevas especies, nuevas subespecies dentro de ellas, ¿no? Te permitía hacer cosas nuevas. Tú tenías la libertad de poder expresar tus obras, no necesariamente, ya, es romanticismo, entonces todos hablan del amor y de la muerte. No, tú ahí podías inventar cosas nuevas, eso significaba romanticismo. Características: la libertad de creación frente a las normas del neoclasicismo. En el neoclasicismo, ¿cuál era su base? Era el fin didáctico y moralizador, o sea, todas las obras neoclásicas tendrían que criticar algún vicio de la sociedad, ¿no? De eso se trataba el neoclasicismo, porque su finalidad era didáctica y moralizadora, o sea, te criticaban según las cosas malas que tú estabas haciendo. Pero a diferencia de esto, el romanticismo te dejaba libre, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, es tu libertad, ¿no? Esa ideología tenían.
La importancia de los sentimientos, eso era importante dentro del romanticismo, las emociones y las pasiones, amor, sufrimiento, odio, etcétera. Prevalecían los sentimientos por sobre la razón. Caso contrario que pasaba el neoclasicismo, ¿no? En el neoclasicismo era más importante la razón y el conocimiento que los sentimientos. En cambio, en el romanticismo fue al revés. Más importante que la razón y el conocimiento fue los sentimientos. La excelencia de la imaginación y la fantasía frente al racionalismo. Si bien es cierto, en el neoclasicismo todo tenía que ser real, ¿no? Porque se supone que si están criticando a la sociedad de ese tiempo es porque esas cosas pasaban en realidad. En cambio, aquí en el romanticismo ya deja fluir tu imaginación. Tú puedes crear obras fantásticas, misteriosas y todo ello, ¿no? Porque esa libertad te la daba el mismo movimiento literario. Representantes en Estados Unidos, Edgar Allan Poe, que se encargó de toda esta nueva temática de crear cuentos de terror y detectivescos, y Walt Whitman, ¿no? Es otro autor importante estadounidense. Edgar Allan Poe, con su primera obra, Narraciones Extraordinarias, Walt Whitman, quien escribe Hojas de Hierba. ¿Qué más sabemos del autor del cual vamos a hablar el día de hoy, que se llama Edgar Allan Poe? Nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. 1809, recuerden, nació en Boston en 1809. Fue poeta, cuentista y crítico literario, ¿no? Básicamente se dedicaba a escribir cuentos. Esto es lo que tiene en su mayoría. Sus padres fueron actores de teatro, murieron cuando él era un niño. Fue adoptado y educado por John Allan, un hombre adinerado en Richmond. Asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827, aficionado al juego y a la bebida, fue expulsado de la universidad. O sea, él mismo perdió su plaza, ¿no? Por los vicios y todo eso que la aquejaban en ese momento. En 1831 contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem. Trabajó como redactor en varias revistas y en 1849, agobiado por la muerte de su esposa, muere en extrañas circunstancias en Baltimore. Entonces, eso es lo que sabemos acerca de Edgar Allan Poe. Recuerden que él es estadounidense, proveniente de Boston, de la ciudad de Boston. Generalmente es conocido por su gran, amplia gama de cuentos. La mayoría de sus obras son cuentos de ese corte, ¿no? Del género de terror, detectivesco, de crímenes y todo ello. Sus padres mueren a una edad temprana y él fue adoptado por John Allan, por eso es que toma el apellido o toma el nombre de Allan, ¿no? Edgar Allan por John Allan, quien lo adoptó, un hombre adinerado. Asistió a la universidad y lamentablemente lo expulsan por sus vicios, ¿no? Por estar metido en los juegos y la bebida, ¿no? Por eso tenía muchas faltas a la universidad, no cumplía con sus actividades y al final terminaron por expulsarlo, ¿no? Porque al tener esta clase de vicios y no cumplir, sacaba malas notas prácticamente y la universidad no puede tener un alumno que repita y que vuelva a llevar los mismos cursos y que además ni se presente. Entonces, ¿qué más sabemos? Que también se casó con su prima, Virginia Clem, en 1831. Su trabajo básicamente fue de redactor de revistas y en 1849 él muere debido a que se sentía mal y estaba agobiado porque su esposa había fallecido. Entonces, cuando nos dicen extrañas circunstancias, parece que no se trataba de un homicidio, ¿no? Sino de un suicidio, eso es lo que nos da a entender. De repente no aguantó estar solo, no aguantó la pena de que haya muerto su esposa y por esa razón puede que se haya suicidado, ¿no? Porque nos dice acá en extrañas circunstancias. A ver, ¿qué más? Obras de Edgar Allan Poe. Tenemos Narraciones Extraordinarias, El Gato Negro, Corazón delator, El Escarabajo de Oro, La Caída de la Casa Usher, El Retrato Oval, el tema del día de hoy, Los Crímenes de la Calle Morgue y La Carta Robada. En poesía también tuvo por ahí sus obras, ¿no? Pero generalmente tiene más cuentos que otro tipo de especies. En poesía, El Tarmelán y El Cuervo. En novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y ahora sí vamos a hablar acerca de la obra en sí y de la historia que tú tienes que conocer para poder desarrollar las preguntas.
Los crímenes de la calle Morgue. El género al cual pertenece es el narrativo, porque como te decía, en el romanticismo el género que prevaleció es este, el narrativo, ¿no? Obviamente ha habido poesía, ha habido dramático y todo eso, pero más priorizaban el narrativo. La especie a la que obviamente el personaje, o bueno, el autor, Edgar Allan Poe, la especie en la cual escribió mayor cantidad de obras es la del cuento, ¿no? Él tiene un montón de cuentos de terror. El personaje aquí en la calle Morgue vendría a ser Auguste Dupin, ¿ya? Auguste Dupin, así se lee. A ver acá. Dupin, perdón, Dupin, yo estoy leyendo mal. En un cuento, es un cuento, bueno, Los crímenes de la calle Morgue es un cuento del género policial y de terror. Se trata del primer relato de detectives, el primer relato. Si es el primer relato detectivesco es porque este autor fue quien lo inventó, fue quien inició todo este movimiento de los cuentos de terror y cuentos de detectives en la historia de la literatura. Auguste Dupin es el prototipo de detective en los relatos policiales. Entonces ahora sí vamos a contarles la historia. Dos amigos viven en una mansión muy especial parisina que se encuentra abandonada. Resulta que acaban a interactuar Augusto Dupin junto al narrador de la historia. Del narrador no se menciona su nombre, solamente se dice que es un inglés que vivía en Francia, ¿de acuerdo? Se dice que es un inglés, o sea, persona proveniente de Inglaterra. Entonces, él se encuentra con Augusto Dupin, se vuelven amigos y deciden vivir en París, Francia, ¿no? Entonces ahí básicamente se encuentran viven en una mansión abandonada, ahí ellos se instalan. ¿Qué más? El nombre de estos dos amigos es Augusto Dupin y el otro es el narrador del relato. O sea, entre los dos se va a realizar la historia. Estos dos amigos se encargan de la investigación por el asesinato de dos damas de la nobleza francesa. Así que en ese tiempo llegan a asesinar a quién? A Madame Espanaye y su hija Mademoiselle Camille, ¿no? Son nombres franceses, así que es un poco rara la pronunciación. Pero es Madame L'Espanel y su hija Mademoiselle Camille, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? A estas dos, tanto a la madre como a la hija, las encuentran muertas dentro de su habitación, ¿no? Dentro de su respectivo cuarto. Estas dos damas fueron encontradas en su casa totalmente mutiladas. Así que el patrón de conducta que tenía el asesino que hizo esto era mutilarlas, ¿no? Arrancarles el cuerpo, arrancarles partes de su cuerpo. Y el tal macabro asesinato no tiene pistas aparentes para encontrar al asesino. Dupin y su amigo deciden llevar la investigación por su cuenta. Entonces aquí es donde te voy a contar qué es lo que realmente sucede y quién se esconde detrás del asesino. Entonces, como te decía, ¿no? Dupin y el narrador son amigos. Ellos están viviendo en una mansión en París. Obviamente ahí hay un montón de cuartos o hay un montón de casas a su alrededor, ¿no? Y resulta que por ahí viven también sus vecinos, ¿no? Y resulta que los vecinos de esa casa, de ese lugar, vienen a ser puros extranjeros, holandeses, tanto franceses, españoles y de varios países, por lo tanto, hablan diferentes idiomas. Cuando la policía llega al lugar de los hechos, la gente, bueno, todos los vecinos, todos se asombran por lo que acaban de ver, ¿no? El cuerpo de la señora, de la madre, todo mutilado, destrozado, y el cuerpo de la hija, incluso la cabeza puesta en la chimenea, ¿no? Así todos estaban cortadas en partes, ¿no? Como si alguien les hubiese arrancado el cuerpo, se encontraban así. Entonces, prácticamente lo primero que analizan los detectives, en este caso, bueno, los policías, es que la persona que hizo todo esto las mutiló, ¿no? O sea, no es que simplemente las pudo haber disparado porque, bueno, en todo caso no encontraron rastros de ninguna bala ni nada de eso, pero
sí vieron que los cuerpos estaban separados, ¿no? O sea, estaban separados los brazos, las piernas y todo ello, ¿no? Como si los hubiesen cortado, pero no parecía tampoco de un corte, sino pareciera que alguien hubiese agarrado su cabeza y lo hubiese sacado de su lugar. Y es más, una de las cabezas creo que estaba en la chimenea. ¿Quién podría tener tal fuerza para hacer esto, no? En todo caso, si un humano lo hubiese hecho con, qué sé yo, con algún cuchillo, con algún serrucho, ¿no? Se notaría el corte, ¿no? Que lo han cortado, pero no, es como si alguien te hubiese agarrado de la cabeza y lo hubiese sacado de tu cuello, ¿no? Así, pa, lo hubiese arrancado así como arrancas una hoja. De esa forma estaban los cuerpos mutilados. Lo primero que se detectó fue que el patrón de conducta de este asesino es el de mutilar a las personas, ¿no? De arrancarles el cuerpo y todo eso. Y ahora, ¿qué creen que sucede? Resulta que Auguste Dupin era un hombre muy inteligente. Él podría saber qué cosa estás pensando y eso se comprueba al inicio de la obra cuando él y su amigo el inglés, bueno, en este caso el narrador, están caminando y están caminando en silencio por la calle y resulta que Auguste Dupin le dice a su amigo que él puede adivinar qué cosa es lo que está pensando y adivina lo que está pensando y le dice, esto tú estás pensando. Entonces el narrador se sorprende y le dice, ¿y tú cómo sabes lo que yo estoy pensando? Ah, porque te he estado observando todo el día y ya sé qué es lo que te preocupa. Yo tengo la capacidad muy amplia de análisis, así que puedo saber qué es lo que está pensando la gente con solo estudiarla un par de horas, ¿no? Entonces prácticamente era un hombre inteligente que podría incluso adivinar lo que tú estás pensando con el hecho de ver tu comportamiento, ¿no? En todo caso, él se mete en el asunto policial porque básicamente Auguste Dupin era un detective particular, ¿no? No pertenecía a la policía ni nada, pero sí por ahí realizaba uno que otro cachuelo, ¿no? Se podría decir, investigando o analizando ese tipo de cosas. Como el crimen sucede en la calle donde él vive, entonces él estaba interesado en descubrir quién era el asesino. Ingresa obviamente a la casa a recoger datos, a recoger cosas que encuentre ahí, ¿no? Resulta que lo primero que ve es que la ventana está semiabierta. Entonces, que los tornillos que agarran a la ventana están, o sea, ya no están, está salido. Entonces, lo primero que él detecta es que el asesino pudo haber ingresado por la ventana. Al preguntárselo a los vecinos, todos ellos le responden que en diferentes idiomas, porque como te decía, los vecinos son de diferentes nacionalidades. Uno es alemán, otro es francés, holandés, tenemos italianos y todo ello, ¿no? Pero todos los vecinos coinciden en todo, que escucharon la voz de un hombre diciendo, Dios mío, no puede ser, ¿no? Algo así, una voz asombrada de un hombre, una voz masculina, y que obviamente después no encontraron nada, ¿no? Porque al policía o la policía ingresar ahí no encontró nada, solamente los cuerpos mutilados, pero todos los vecinos insisten en que escucharon un grito y luego escucharon a un hombre asombrarse y decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿No? Algo así. Entonces, sacando o tomando en cuenta, sacando conclusiones de todo lo que ha escuchado, decide seguir investigando qué hay dentro de la casa, ¿no? Para lo cual él encuentra cabellos, encuentra pelos. Y resulta que al hacer el análisis, estos pelos no eran de un humano, más bien eran pelos de un gorila. Entonces tú te pondrías a pensar qué hace un gorila dentro de ese lugar, ¿no? ¿Por qué un gorila tendría que ser el asesino? Entonces, Auguste Dupin, para saber a quién le pertenece el gorila, coloca un anuncio diciendo que han encontrado al gorila. O sea, coloca un anuncio diciendo, hemos encontrado un gorila en esta ciudad, en esta calle, por esta dirección. Si alguien es el dueño, por favor, pase a reclamarlo. O sea, era un plan. En realidad no han encontrado a ningún gorila. ¿Cierto? Simplemente han encontrado que en la escena del crimen se encuentran los pelos que no son humanos, sino que son pelos de un gorila. Entonces, Auguste Dupin, para poder encontrar al dueño del gorila o para tener una idea de dónde se escapó este gorila o de dónde proviene, coloca un anuncio así tipo, como para encontrar al culpable, ¿no? Un anuncio como una trampa y coloca este anuncio diciendo ahí que hemos encontrado un gorila en tal calle, así que si es de alguien, por favor, que pase a recogerlo. Entonces, obviamente, el dueño del gorila cae, pues.
cae y se acerca al anuncio y dice que él es. Entonces, Auguste Dupin lo increpa como todo un detective y le pide que le explique qué sucedió exactamente ese día con respecto al asesinato, ¿no? O al crimen. Entonces ahí resulta que el señor, que era dueño del gorila, era un marinero que había traído al gorila de contrabando, lo había traído de otra parte del mundo, lo estaba trayendo, llevando a París para venderlo a un buen precio. Y resulta que el gorila se le había escapado y estaba trepando muros, estaba ingresando a casas y en una de esas abrió la ventana, ¿no? Y efectivamente como los gorilas son grandes, o sea, imagínate que es King Kong, algo así, son grandes y son fuertes, entonces, y son bruscos, o sea, son salvajes, incluso se les compara con los leones, con los tigres, o sea, tienen ese salvajismo, ¿no? Porque son animales salvajes de todas formas, no es un monito, un típico monito que a veces lo tienen de mascota, sino los gorilas son grandes, son esas caras, de furia que tienen. Entonces prácticamente él había ingresado, mientras estaba trepando por las casas, había ingresado por esa ventana y al encontrar tanto a la madre como a la hija, lo primero que hizo fue hacerles daño, ¿no? Y el gorila fue quien las mutiló y fue quien las asesinó. Entonces al final de la investigación se llegó a saber que quien había traído al gorila a París, a esa parte de la ciudad, había sido un marinero quien lo tenía ahí de contrabando con la intención de venderlo. Se le escapa el gorila y el gorila en una de sus escapadas logra matar a estas dos damas de la nobleza francesa. Entonces Dupin investiga el crimen y lo resuelve él solo por su instinto de detective que tiene y se lo hace saber a la policía, ¿no? La policía agradecida entre dientes ahí nada más, porque la policía de todas maneras tenía envidia de que este hombre siempre esté encargándose del trabajo de ellos, entonces como que no querían que él resalte más que la policía, entonces la policía no estaba del todo conforme, no estaba contenta con que este señor haya descubierto y lo haya descubierto sobre todo antes que la policía. Ese era el dilema, ¿no? Pero al final Auguste Dupin sale triunfante porque en todo caso a él lo reconocen más como el detective que resuelve los crímenes, o sea que tiene el olfato para detectar todo esto, ¿no? Entonces, como te digo, al final descubren que el asesino en realidad de estas dos mujeres fue simplemente un gorila y ya está. Ahora pasamos a las preguntas. Y ya tenemos aquí, recuerden que esta parte la desarrollo yo, así que copien junto conmigo, a ustedes recién les va a tocar la parte de verificando el aprendizaje. Así que copiamos todos juntos para que no se atrasen después. El género es narrativo, eso ya lo sabemos, género narrativo de la obra Las calles de las calles, yo estoy hablando al revés, Los crímenes de la calle Morgue. Narrativo, la especie, como la mayoría de las obras de Edgar Allan Poe, es un cuento. Copien por favor. El tema en todo caso vendría a ser la investigación, ¿no? La investigación de un crimen. La investigación, este es el tema, de un crimen. La investigación de un crimen. Listo. El detective, ¿cómo se llama el detective que se encargó de solucionar todo esto? Auguste Dupin, ¿no? Auguste Dupin. Dupin se escribe, pero se pronuncia Dupin. Está en francés. Auguste Dupin. El lugar del crimen se lleva a cabo en París, Francia, ¿cierto? En París. París. Ya está. El perfil del asesinato, ¿cuál es el patrón de conducta que tenía este asesinato bueno, en todo caso el asesino por lo que le hizo a las dos damas fue mutilarlas, ¿no? Entonces su patrón de conducta fue mutilar los cuerpos. Perfil del usuario, mutilar los cuerpos. Colocamos aquí, mutilar los cuerpos. ¿Qué más sabemos? Las víctimas fueron dos damas de la nobleza francesa, ¿no? Dos damas de la nobleza, o sea, eran personajes importantes, ¿no? De alcurnia y de los reyes y todo eso. Dos damas de la nobleza francesa. Ya está. La resolución del caso. El asesino, ¿quién era? El gorila.
El asesino era un gorila. El asesino era un gorila. Ya está, por favor, copien. Tenemos aquí la especie, bueno, el género de la historia de los crímenes de la calle Morgue es narrativo. La especie es cuento. El autor, uy, me olvidé del autor. El autor es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Ya está. Estoy escribiendo como escriben en el WhatsApp. Edgar Allan Poe. Ya, listo, muy bien. Entonces tenemos género narrativo, especie cuento, autor Edgar Allan Poe. El tema es la investigación de un crimen. El detective es Auguste Dupin. Tenemos acá el lugar del crimen se lleva a cabo en París. El perfil del asesino es mutilar los cuerpos y las víctimas son dos damas de la nobleza francesa. La resolución del caso era que el asesino resultó siendo un gorila. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces copiamos esa parte. Copien a ver un ratito ahí. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen listo? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué es el romanticismo? ¿Qué hemos hablado del romanticismo? Es un movimiento literario, copiamos, es un movimiento literario, es un movimiento literario que permite, o sea, que permite hacer a la gente, que busca la libertad creadora, que busca la libertad en la creación de las obras, ¿no? La libertad en la creación. A ver, lo voy a agrandar esto ya para que lo vean a profundidad. Es un movimiento literario que busca la libertad en la creación de las obras, ¿no? Que utilicen la libertad para crear las obras, no necesariamente ceñirse a un tema, ¿no? Es un movimiento literario que busca la libertad en la creación de las obras. En la creación de las obras. Ya está. ¿Qué más nos dice? ¿Dónde se origina el romanticismo? En Alemania. En Alemania. No vayas a confundirte, la obra que acabamos de ver el día de hoy se realiza en París, la obra, o sea, los sucesos, pero el romanticismo surge en Alemania y el autor Edgar Allan Poe es estadounidense, porque el romanticismo no solamente le va a pertenecer a Alemania, sino que con el tiempo se va a expandir a muchos lugares. ¿Ya? Muy bien. Entonces copiamos ahí donde se origina el romanticismo en Alemania. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién fue el verdadero asesino en Crímenes de la calle Morgue? Un gorila, ¿cierto? Un gorila. Un gorila, ya está. ¿Qué más nos dice? ¿Quién resuelve el caso de los crímenes y cómo? Lo resuelve Auguste Dupin. Auguste Dupin. ¿Cómo lo resuelve? Dice, ¿no? A ver, vamos a completar ahí. Auguste Dupin. Básicamente lo resuelve poniendo un anuncio sobre la pérdida de un gorila, ¿no? De esta forma lo resuelve. Sobre la pérdida de un gorila. Ya está. A ver, completamos ahí, poniendo un anuncio sobre la pérdida de un gorila. Auguste Dupin, ¿cómo lo resuelve? Poniendo un anuncio sobre la pérdida de un gorila. Y de esa forma completamos. A ver, voy a darles un espacio para que puedan copiar. Ya lo tienen. Listo, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Dice, observa las imágenes y menciona con qué cuento están relacionadas. Tú tienes ahí en la parte superior de tu libro, tienes las obras de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Tienes los cuentos, los títulos de los cuentos. Entonces, según esos títulos, vas a colocar las respectivas obras, vas a ubicar esas respectivas obras en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tienes El gato negro. Entonces, ¿a qué obra le pertenece? Aquí están los cuentos.
El gato negro, el corazón delator, el escarabajo de oro, la caída de la casa Asher, el retrato oval, los crímenes de la calle Morgue, la carta robada. Entonces, si tú tienes la imagen de un gato negro, ¿a qué obra de Edgar Allan Poe le pertenece? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? El gato negro. Tienes la obra El gato negro. El gato negro. Luego acá tienes un corazón con ojo y acá una persona atormentada. ¿A qué título de sus cuentos le pertenecería? Está ahí, ¿ah? Está ahí en la información que tienen en la parte de arriba. Tienes un corazón con un ojo y tienes a una persona atormentada. ¿A qué obra que está en la parte superior de sus cuentos le pertenece? La obra sería El corazón delator. El corazón delator, porque ahí lo tienes. Ahí lo tienes en la parte superior, donde dicen sus obras. Ahí está, El gato negro, El corazón delator. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos acá un cadáver y luego tenemos un animalito, ¿no? Como si fuese un escarabajo de color amarillo. Entonces, ¿a qué obra le pertenece? Está aquí también en la parte superior, como podrán ver, y está el escarabajo de oro. Entonces teníamos el gato negro, corazón de la Tori, el escarabajo de oro. Entonces, básicamente a esas obras le pertenecía cada una de estas imágenes. Bueno, aquí la obra es Corazón delator, no es él. Y luego aquí vendría a ser el escarabajo de oro. Entonces copiamos el escarabajo de oro. Ya está, ya lo tenemos. Hemos identificado los títulos de las obras según las imágenes, ¿no? El gato negro, Corazón delator y el escarabajo de oro. Ya está, listo. Ahora nos falta una pregunta nada más y luego ya paso a las preguntas que son para ustedes, ¿no? Ya participarían ustedes. A ver, aquí, con respecto a descubre las palabras secretas, si ordenamos esto, vendría a ser romanticismo. Romanticismo. Y si ordenamos esto, vendría a ser el primer representante allá en Alemania del romanticismo, que vendría a ser Goethe. Goethe, ya está, listo. Recuerden que el romanticismo surge en Alemania y obviamente las historias pueden ubicarse en cualquier lugar, así que no te vayas a confundir y me vayas a decir, el romanticismo es de Francia porque la obra que hemos visto el día de hoy se desarrolla en París. No, o sea, las obras las puedes desarrollar hasta en otro planeta, pero el romanticismo surge en Alemania y el autor del cual hemos hablado el día de hoy es Edgar Allan Poe y él es estadounidense, porque efectivamente el romanticismo no se va a quedar en Alemania, pues se va a tener que expandir a diferentes partes del mundo. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a las preguntas que ya son para ustedes y vamos a ir preguntando según la lista que yo tengo acá. A ver, justo lo que te he dicho, así que ya sería el colmo si no responden bien. ¿Quién es Fiorella Aguirre Menor? ¿Qué usuario es? ¿Puede decirme su nombre, por favor? Fiorella Aguirre, porque esto me figura primero. ¿Qué usuario es? Puede decirme, porque si no me dice qué usuario es por el chat, yo voy a pasar a otro y necesito saber su nombre, obviamente, ¿no? Para saber quién me está dando la respuesta correcta. Ya no está. A ver, pasamos ahora a Rodrigo Treyes, entonces. Rodrigo Treyes, te ha tocado lo más fácil. El romanticismo surge en... ¿Dónde se origina el romanticismo? A ver, Rodrigo Treyes, tu respuesta por el chat. Rodrigo Treyes, ¿estás ahí? ¿Estás o no estás? En Alemania, muy bien. Respuesta correcta, la B. Entonces, grábenselo bien. El romanticismo surge en Alemania. Las obras pueden ubicarse en cualquier lugar. Yo puedo, en el romanticismo pueden haber obras que se ubican en Francia, en España, en Estados Unidos, pueden haber obras que se ubiquen en diferentes sitios, pero eso no va a cambiar que el romanticismo surge en Alemania con las obras de Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? Por lo que hemos identificado acá, romanticismo, y el autor que le dio origen es Goethe. Muy bien. El romanticismo surge en Alemania. Es una obra de Goethe. Esto lo pueden buscar en internet o lo pueden hacer descartando obras, ¿no? Porque las obras que no son de Goethe se encuentran se encuentran aquí, en el libro, se encuentran. Las obras de Goethe se encuentran, perdón,
Las obras de Edgar Allan Poe se encuentran, entonces creo que ahí podrías ir descartando, y la que no es mencionada del autor del día de hoy puede ser una obra de Goethe. A ver, eso le toca a Brenda Cayán. A ver, Brenda, ¿qué me dices tú? Es una obra de Goethe. Primero vas descartando, pues, el corazón delator de quién es. Eso ya lo hemos visto el día de hoy. La carta robada de quién es. El gato negro de quién es. Fausto de quién es. El escarabajo de oro de quién es. Entonces, descartando eso que está súper fácil, porque se encuentra acá en tu libro de quiénes son esas cuatro obras que, que ya tienen un autor, porque es Edgar Allan Poe. ¿Y quién es esa obra que no es de Edgar Allan Poe? Entonces, esa obra sería la de Goethe, ¿no? A ver, eso le toca a Brenda Cayán. Tu respuesta, por favor. La D, me dice Brenda, claro, porque mira, el corazón delator, ¿de quién es? De Edgar Allan Poe. La carta robada también, el gato negro también y el escarabajo de oro también. Y se encuentra aquí. O sea, es fácil resolver descartando, ¿no? Mira, el gato negro, Edgar Allan Poe. Corazón delator, Edgar Allan Poe. El escarabajo de oro, Edgar Allan Poe. Y también la carta robada es de Edgar Allan Poe. Entonces, ¿quién no es de Edgar Allan Poe que se encuentra en esta lista? Fausto. Entonces, por descarte sería Fausto la obra de Goethe, ¿no? Descartando, Fausto sería obra de Goethe porque todas las demás son obras de Edgar Allan Poe. Entonces, así, descartando, también llegamos a la respuesta. Clave correcta, muy bien. Ciudad donde nació Poe. ¿Dónde nació Poe? Nos decía la obra, nos decía nuestro libro prácticamente. Eso le toca a Bruno. A ver, Bruno, ¿cuál es tu respuesta? Bruno, ciudad donde nació Poe. A ver, Bruno, esperamos tu respuesta. A ver, Bruno me dice la B, en Boston. Ajá, eso es lo que vimos en el libro, ¿no? Proveniente de Estados Unidos, exactamente de la ciudad de Boston. Muy bien. Característica del romanticismo. ¿Cuál de todas estas vendría a ser una de sus características principales y las cuales lo he estado repitiendo toda esta clase? Brian Dávila, a ver qué nos dices. Una característica del romanticismo, ¿cuál vendría a ser de todas estas 5 alternativas? ¿Cuál? A ver, Brian Dávila. La D, los sentimientos sobre la razón. Muy bien, respuesta correcta. En el romanticismo predominaba más que la razón, más que el conocimiento, era más importante los sentimientos que sentían las personas, tanto de forma interior, ¿no? Bueno, en todo caso de forma interior. Característica del romanticismo, los sentimientos sobre la razón. En cambio, aquí en la C, el predominio de la razón, esto es del neoclasicismo, ¿no? Y obviamente negación de la libertad no puede ser, porque aquí es donde se prevalecía la libertad. Por lo tanto, los sentimientos sobre la razón es lo correcto. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, escríbalo, yo lo voy a responder. Escríbalo en el chat, yo estoy leyendo todo. Pero escríbalo rápido antes de que pase a la otra pregunta. ¿En qué ciudad se cometen los asesinatos en los crímenes de la calle Morgue? ¿En qué ciudad? A ver, eso le toca a Camargo, Xiomara Camargo. Xiomara me dice en París. Muy bien, respuesta correcta. En París se lleva a cabo los sucesos, el asesinato en la obra Los crímenes de la calle Morgue. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos ahora a... a ver, dice acá, en el libro de tareas no hay respuesta en la 3. A ver, libro de tareas. ¿Dónde estará mi libro de tareas ahora? A ver, voy a revisar. Eso lo hacemos después, ya terminando las preguntas lo revisamos. Ya, a ver, espera. O si no, tú escríbeme acá la pregunta, para no estar buscándolo, escríbeme la pregunta, copia y pégalo, escribe, no, bueno, tienes que escribirlo, ¿no? Estoy pensando que están en PDF. Escribe la pregunta y con todas sus alternativas y yo te contesto, ¿ya? Vaya escribiéndolo. A ver, pregunta 6. ¿Quién resuelve el misterio de los asesinatos en los crímenes de la calle Morgue? Uy, súper fácil, ¿eh? Eso le toca a Camila Cruzado. A ver, Camila, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién resuelve el misterio de los asesinatos en los crímenes de la calle Morgue? Camila me dice la de Auguste Dupin. Muy bien, ¿no? Él era el experto, incluso podía saber qué cosa es lo que estás pensando con solo observarte un par de horas. Respuesta correcta. Pasamos ahora a la pregunta 7.
¿Quién resultó ser el asesino en los crímenes de la calle Morgue? Uy, súper fácil, demasiado fácil. Eso le toca a Donna Elizabeth. A ver, Donna, ¿qué me dices tú? ¿Quién resultó ser el asesino en los crímenes de la calle Morgue? Donna me dice un gorila. Muy bien, Donna. Respuesta correcta. Un gorila, ¿no? Se había escapado y había ingresado a la casa sin que nadie se dé cuenta. Habría ingresado por la ventana, ¿no? Como tienen fuerza estos animales, y había mutilado a las dos, damas de la nobleza francesa. ¿Cuál es la especie? Ojo, acá no dice género, ya sabes que el género es lo más grande y solamente hay 3 géneros. En la especie ya son subgéneros que le pertenecen a ese género más grande. Especie de los crímenes de la calle Morgue. Eso le toca al usuario Jerry. A ver, Jerry Quiñones, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la especie? Ojo, a especie, no te está pidiendo género. Especie de los crímenes de la calle Morgue, me dice la D. Muy bien, era un cuento, ¿cierto? Era un cuento, porque básicamente el autor Edgar Allan Poe se dedicó a la producción de cuentos, ¿no? Lo tomó como parte de una especie cotidiana dentro del género que desarrollaba, el género narrativo. Padre del cuento policial. ¿A quién se le conoce como el padre del cuento policial? Porque fue quien lo inventó, fue su creador, fue el primero en adoptar este tipo de cuentos. A ver, eso le toca a Joseph Guevara. ¿Cuál es tu respuesta, Joseph? Padre del cuento policial. ¿Quién es? Padre del cuento policial. A ver, Joseph Guevara. ¿Quién fue el que lo creyó? A ver, por ahí el alumno que me estaba haciendo la pregunta, ya me ha dado su pregunta. A ver, ya, déjalo ahí, no sigas avanzando, ya. A ver, Joseph Guevara me ha puesto la B. Edgar Allan Poe, claro, pues él fue el creador del cuento policial. Quien creó el cuento policial fue Edgar Allan Poe, el cuento de terror, cuento detectivesco. Detectivesco que es lo mismo que policial. A ver, voy a leer acá la pregunta de su compañero que me dice que en el libro de tareas no se puede resolver. Dice, misterio por resolver en los crímenes de la calle Morgue. El robo de una carta, la desaparición de Dupin, el secuestro de un niño, la muerte de un sacerdote, el brutal asesino de un joven. Ah, verdad, no, no está la respuesta. Entonces tú al costado colócale la respuesta. Como no hay clave para marcar, tú colócale la respuesta. Ya no hay ningún problema. Porque el robo de una carta no es, la desaparición de Dupin tampoco, el secuestro de un niño tampoco, muerte de un sacerdote tampoco, el brutal asesino de un joven. Bueno, en todo caso acá hubiese sido válido si hubiese dicho de una joven, ¿no? Porque fue de la hija también. Entonces, pero no, acá dice de un joven. Entonces, como no hay respuesta en la pregunta 3 del libro de tareas, colóquenle simplemente al costado, coloquen cuál es la respuesta. Ustedes escríbanlo a lápiz o a lapicero, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos con la pregunta. Joseph, muy bien, padre del cuento policial Edgar Allan Poe. Y vamos con la última pregunta. ¿Quién es el autor del Cuervo, de la obra El Cuervo? Eso está en su libro. Y eso le toca a Tracy Annalee. A ver, Tracy, ¿cuál es tu respuesta? Autor del Cuervo. La C, me dice Tracy, claro, Edgar Allan Poe porque se encuentra aquí. Se encuentra aquí, ¿no? Y eso ya no era parte del género, de la especie cuento, ¿no? En los cuentos no está, pero está en las poesías de Edgar Allan Poe. Está el Tarmelán y está el Cuervo. Aquí está, el Cuervo. Entonces esta obra le pertenece a Edgar Allan Poe. Muy bien, entonces ya hemos terminado prácticamente con todo. Recuerden que si a alguien le faltó responder las preguntas es porque no me ha alcanzado preguntas de aquí de verificando el aprendizaje. Solamente habían 10, así que si a alguien le faltó, no se preocupe que todavía tenemos para participar todo el bimestre, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos desarrollado todo nuestro libro, ya pasaríamos a retirarnos. Recuerden que como no hay respuesta en la pregunta 3 del libro de tareas, ustedes lo escriben, ya ustedes lo escriben con su lápiz. Muy bien. Allan Poe hizo novelas, claro que sí. No hizo en cantidad, así como lo hizo con sus cuentos, pero sí tiene novelas. Tiene la más importante que figura aquí es Aventuras de Arthur Gordon Pym. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente acá te dice que sí ha escrito novelas. No todo está acá en el libro, solamente hay que saber interpretarlo. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Recuerden que ya el tema, recuerden que sus tareas son las siguientes.
escribir en el cuaderno la ficha que les voy a dejar, que si bien es cierto lo voy a publicar también en WhatsApp, pero a la última hora, todavía casi al final les voy a dar las indicaciones, pero si lo quieren desde ya, se encuentra publicado en intranet. Ya se encuentra en intranet, está aquí, en quinto de primaria, y aquí está, Romanticismo estadounidense, los crímenes de la calle Morgue, así que ya está colocado aquí. Esto es para copiar al cuaderno, esto también es lo mismo, solo que acá está en enlace y acá está en PDF. El video lo voy a subir recién ahora, porque obviamente no se va a subir tan rápido, ¿no? Recién estamos en el video. Y acá tenemos la tarea para que empiecen a mandar, la tarea para que voy a revisarlo en el en vivo a la próxima clase, y el material vendría a ser lo mismo que está en la primera parte, que es para escribir al cuaderno. Recuerda que son 3 tareas lo que ustedes ponen. Libro, bueno, cuaderno copiado, libro de clase y libro de tareas. No me estén mandando una cosita nomás, porque a los que mandan solamente uno es 12. Si mandan 2 es 14, si mandan completo es 18. Si no me mandan nada es 08 y no hay plazo a mandar después. Yo ya no reviso después, por eso se revisa semanal. Muy bien, entonces ya hemos terminado y nos despedimos. Adiós.